Vamos a contextualizar un poco, recordar la asistencia técnica 2. Recordarán ustedes que hablamos de la ficha de actividad, ¿no? Creo que dejó de compartir, ¿verdad? Se fue la imagen. Ok, otra vez. A ver. ¿Ahora? ¿Ahora sí se puede ver? Ok, gracias. Sí se ve, normal se ve. Ok, muchas gracias. Ok, bien, entonces decíamos, entramos, es una mañana aquí en Lima un poco fría y vamos a animarnos un poco, ¿ya? Para adecuarnos al tiempo que tenemos, ok. Bien. En esta asistencia técnica, recordarán ustedes que habíamos comenzado con la ficha de actividad. Y en ella habíamos incorporado en esa ficha de actividad las herramientas digitales, ¿verdad? En la siguiente asistencia técnica, que fue la anterior, la del mes pasado, nosotros trabajamos todo lo que es las metodologías activas, ¿no? Y focalizamos una de ellas, que era el estudio de casos, ¿no? Entonces mostramos un ejemplo y mencionamos a ustedes que sería una buena forma de aplicar esta metodología activa para movilizar esos procesos cognitivos como son el análisis y la síntesis. Ustedes recordarán que trabajamos esto en la primera asistencia técnica. Y desde la anterior, desde la T2, la T3, estamos tratando de abordar temáticas en forma progresiva porque es imposible abordar todas en una sola sesión, ¿verdad? Entonces estamos yendo poco a poco, ¿ok? En la siguiente les voy a mostrar el objetivo de esta, ¿no? Y el objetivo de esta asistencia técnica es poder orientar el proceso de evaluación en el aprendizaje de los estudiantes en la formación, ¿no? No presencial. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con una imagen y los invito a ustedes que la observen, ¿no? Todos estamos ahí frente a nuestras máquinas. ¿Y qué dice qué nos dice, qué nos transmite, cuál es el mensaje de esta imagen, ¿no? Hay dos personas que están viendo que sus alumnos están en una carrera y están por llegar a la meta, ¿no? Uno de ellos dice, ¿no? Perfecto, los 5 han llegado en menos de 1 minuto 40. Pero el otro parece un poco molesto, ¿no? Por la expresión, y dice sí, pero los 3 últimos llegan muy retrasados. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso de nuestro proceso de evaluación si lo relacionamos con eso? ¿Qué opinión te merece? ¿Podrías decirlo en el chat, por favor? ¿Qué opinión te merece si lo relacionamos con la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes? ¿Te animas? ¿Podrías relacionarlo? Enviando un mensaje a través del chat. ¿De qué se trata el proceso de evaluación? No todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Así es, no todos los estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que evalúan al final, no el proceso, el esfuerzo realizado. Muy bien, exacto, ¿no? Ya. Muchos de nosotros, y hablo en conjunto, nos incluimos, me incluyo también, ¿no? Porque como docente, también he hecho estas cosas, ¿no? Se puede relacionar, dice, en el sentido de que no todos los estudiantes lograron los aprendizajes. Muy bien, no todos los estudiantes lograron los aprendizajes, sí puede ser cierto, pero ¿cuál es nuestro rol, no? Nuestro papel es de que tratar de que todos esos estudiantes lleguen, no importa quién llegue primero, quién llega después, que justamente ese es el ritmo y estilo de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes. Pero lo importante es que lleguen, de eso se trata, ¿verdad? Exacto, como dice Fidel, lo importante es llegar.
Ok, perfecto. Ahora vayamos un poquito más allá y quizás es un tema un poco que quizás algunos nos hemos dado cuenta, pero algunos quizás no hemos caído en cuenta. Observen la siguiente imagen. ¿Qué nos dice esta segunda imagen? Nos dice, por ejemplo, dice, parece que es un docente que está revisando y dice, uff, al fin uno malo. Tenía miedo de que el medio fuera demasiado alto. ¿No? ¿Qué nos dice esta imagen a nosotros? ¿Qué busca este profesor? ¿Qué espera encontrar? ¿Errores en estos exámenes? ¿Busca desaprobar a algún estudiante? Quizás no se sienta bien con todos los estudiantes que están aprobando. Y cuando encuentra uno, al parecer, siente ese alivio, ¿no? Cuando encuentra a alguien que no ha equivocado, dice, uy, bueno, aquí hay alguien que se equivocó. ¿Alguno de nosotros se ha encontrado, exacto, no está buscando desaprobar, pero ¿alguno de nosotros se ha encontrado en esa situación? Yo creo que sí. Yo les soy sincera, yo he trabajado muchos años en un tecnológico y desde mis inicios hasta casi unos 20 años de docencia en un tecnológico, me he sentido en esta situación. ¿Por qué? Como profesora de matemáticas, siempre para la sociedad y para todo el mundo, es decir, uff, ¿no? Las matemáticas, qué complicado es esto, ¿no? Entonces, inconscientemente, un docente, ya sea de matemáticas o de ciencia, tiende a desaprobar un porcentaje de estudiantes que nos sale de forma inconsciente. Desaprobamos a un grupo de estudiantes de manera inconsciente. No queremos ver a todos aprobados porque parece que lo estamos haciendo demasiado fácil. Y tampoco lo queremos desaprobar a todos porque decimos, uy, estoy muy mal, ¿cómo voy a desaprobar a todos? ¿Verdad? Entonces, esto, aunque parezca mentira, responde a un fenómeno que está ocurriendo en los docentes y que un investigador, André Antibi, es un francés de la Universidad Paul Sabatier en Francia, ha hecho esta investigación, ¿no? Inclusive he estado en la Universidad Católica haciendo una ponencia hace algunos años, ¿no? Sobre este fenómeno que él llama la constante macabra. ¿Por qué le llaman la constante macabra? Porque ese fenómeno inconsciente que ocurre en los docentes tiende a desaprobar un número determinado de estudiantes, ¿no? Nos sentimos mal cuando aprueban todos. Y tampoco nos gusta ver de que todos hayan desaprobado. Entonces queremos ver como una media en el saco, ¿no? Queremos ver un término medio. Y eso es lo que está pasando. Y ese acto inconsciente que ocurre en nosotros, no lo hacemos adrede, es inconsciente, es lo que también tenemos que luchar contra eso nosotros mismos, ¿no? Y tratar de, nosotros como docentes, relacionándolo con la primera imagen inclusive, ¿no? Estamos para enseñar. Nosotros tenemos que hacer que lo difícil sea fácil. Es esto, ¿no? Lo voy a desagregar. Si algo ya es difícil, no voy a hacerlo más difícil. Nuestra labor es hacer digerible eso que yo enseño, ¿no? Para el estudiante, de que sea comprensible y tratar de que todos lleguen de acuerdo a sus ritmos de aprendizaje. De eso se trata, ¿no? Entonces, de esa manera, aunque la pregunta dice, ¿cómo se debería evaluar en la formación no presencial? También esto viene, esa reflexión que estoy haciendo ahora, viene de la formación presencial, pero ocurre también en la formación no presencial, ¿no? Entonces, aquí hay un comentario, a ver qué me dice. Ser parte de donde queremos y que queremos lograr y observar dónde estamos, análisis, reflexión de lo que ya conocen nuestros estudiantes y que necesitamos lograr los aprendizajes. Okay. Necesitamos hacer de que esos estudiantes, de que nuestros estudiantes lleguen a o alcancen todos sus aprendizajes, ¿no? Independientemente de quién llega más rápido o no. Tengan ustedes en cuenta que como docente tenemos un estilo de enseñar
y vamos a encontrar estudiantes que respondan a nuestro estilo, ¿sí? Entonces quizás con ellos lleguemos más rápido, pero otros no. Otros estudiantes tienen otros estilos que no necesariamente conversan con el nuestro. Entonces con ellos hay que hacer o que aplicar otras estrategias para lograr que ellos alcancen esas capacidades y esas competencias, ¿no? Esa es nuestro trabajo. Bien, ahora con esa reflexión que les dejo, y el tema de evaluación, como algunos comentarios nos han hecho llegar, que a veces lo dejamos para el final, ¿no? A veces lo dejamos para el final cuando es un proceso que va en paralelo a ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y algunas de las preguntas que nos planteamos, por ejemplo, son ¿qué evaluamos?, ¿no? Y en ese sentido sabemos muy bien como docentes que lo que evaluamos son las competencias, capacidades que adquiere el estudiante y que se hacen evidente a través de los indicadores de logro, ¿no? Son habilidades que el estudiante deberá poner en práctica el día de mañana, y no tanto en los contenidos, ¿no? Sino en esas habilidades, que es la que tiene que poner en práctica, y creo que esto también lo comentamos en la asistencia técnica anterior. ¿Cuándo evaluamos? Y aquí está el fondo de esta T, ¿no? ¿Cuándo vamos a evaluar y cómo lo evaluaremos, ¿no? Lo haremos en forma continua, que es lo ideal, ¿no? Aunque muchas veces sabemos que es evaluación continua, pero tendemos hacia los resultados, o sea, evaluar al final de ese proceso, ¿no? Como asumiendo de que es algo que no va acompañado de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que lo dejamos para el final. Pero lo correcto es hacerlo en forma continua. ¿Cómo evaluaremos? Bien, pues, ¿cómo evaluaremos? Hasta ahorita voy mencionando dos formas, ¿no? A través de forma continua, ¿no? Y la otra es a través de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluaremos? Pues a partir de una estrategia, ¿no? Que veremos a continuación, ¿no? Si nuestra estrategia es evaluar por resultados o tomar pruebas tipo test, ¿no? ¿Cómo hacer quizás, si queremos hacer una evaluación continua, cómo hacer que esa prueba tipo test pueda pasar por micrófonos, por favor? Sin embargo, a pesar de las otras tres preguntas, quizás aquí hay otras un poco más macro, es ¿cómo se realiza el proceso de evaluación, ¿no? En la formación no presencial, ¿qué tipo sería el más óptimo? ¿Qué estrategia puedo adoptar en mi unidad didáctica, ¿no? Son muchas las preguntas que se deben contestar, ¿no? Quizás además de estas podría haber otra pregunta, decir, ¿no? ¿Quién está detrás de la pantalla, ¿no? Tú como docente, ahora que estás en la formación no presencial, o estamos tratando de desarrollar o entrar al ritmo de esta formación no presencial, ¿no? ¿Quién está detrás de la pantalla, ¿no? ¿Quién ha hecho la entrega de esa actividad que yo he propuesto, ¿no? O también me pregunto, ¿qué instrumentos de evaluación voy a utilizar para evaluar, ¿no? A esa persona que está detrás de la pantalla? ¿Cómo garantizo que esa persona que está detrás de la pantalla no copie, ¿no? Es una de nuestras grandes preocupaciones. Si en la presencial ya estamos paseando por el aula para evitar que copie, ¿no? ¿Cómo hacer ahora que el estudiante a quien no veo, cómo puedo garantizar que no copie? Y algo también que hemos mencionado en la asistencia anterior. ¿Cómo debe ser la evaluación, ¿no? Y otra pregunta que vamos más allá, ¿debe ser una decisión personal la forma de evaluar o debe ser una decisión más institucional, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, no? Es una pregunta que les lanzo a ustedes porque quizás no hay una respuesta muy certera a todas las preguntas que nos estamos planteando, ¿no? Pero una estrategia importante en este proceso es comenzar y conceptualizar poco a poco el proceso de evaluación para llegar a un proceso que se ajuste a nuestro contexto, ¿no? Yo pienso que es muy importante que esta decisión se tome en forma institucional
no pensando siempre en el estudiante, no que un docente se disperse, ¿no? O sea, que uno docente evalúe por resultados, el otro en formación continua. Entonces, pensemos en el estudiante, ¿no? Por eso pienso que la decisión es más institucional para que todo sea uniforme. Por favor, si pueden desactivar los micrófonos. ¿Sí? Mercedes, por favor, tú puedes desactivarlos, ¿sí? Gracias, para evitar la interferencia. Gracias. Bien. Vayamos a la siguiente diapositiva. Bien. Aquí estamos en un esquema que nos muestra dos formas de evaluar, ¿no? Que hemos mencionado hace un ratito, ¿no? Una es desde las pruebas presenciales, vamos a pasar desde la formación, cómo se evalúa de la formación presencial, ¿no? A la evaluación en la formación no presencial, ¿no? Y una forma es la evaluación continua. Habíamos dicho en asistencias técnicas anteriores, ¿no? Que la evaluación continua es a través de actividades de aprendizaje, ¿no? En la medida como tú vayas planificando, como vayas diseñando, ¿no? Entonces tú diseñas actividades de aprendizaje en la sesión de acuerdo a tu realidad, ¿ok? De esa forma. Entonces se diseñan todas las actividades de aprendizaje en la evaluación continua y se elimina la prueba final. No tendría sentido realizar una evaluación continua y tomar una prueba final, ¿verdad? Ya estamos evaluando el proceso, ¿no? Esa sería una forma, ¿no? Por otro lado, si vas a pasar de las pruebas finales a la evaluación continua en la formación no presencial, pues si has considerado una prueba parcial o una prueba final, puedes añadirla como parte de la evaluación continua, pero es importante poder adaptarla como una actividad para la evaluación continua, ¿no? Entonces, de esa manera evitaremos llevar la evaluación al final de este proceso, ¿no? Y recuerda, ¿no? Que estas actividades, pues, como habíamos dicho en la anterior, son actividades que desarrollan, que movilizan esos procesos cognitivos de análisis y síntesis. Y de esta manera podemos contestar a una de esas inquietudes que a nosotros los docentes siempre nos preocupa, ¿no? El hecho de que puedan copiar. Y lo mencionamos también en la asistencia técnica anterior. Si esas actividades están diseñadas de una manera a través de metodología de casos, a través de aprendizaje basado en proyectos, a través de una metodología activa que tú decidas, ¿no? Tú movilizas otros procesos cognitivos. Y esa movilización hace que los estudiantes ya no puedan copiar, ¿no? Es diferente que yo le pregunte cuáles son las partes, por ejemplo, de una carta, ¿no? O cuántos huesos tiene el cuerpo humano. Una pregunta de ese tipo, ¿no? Donde la respuesta es concreta, es clarísima, ¿no? Entonces, las actividades de aprendizaje con metodologías activas sabemos que van mucho más allá. Entonces, hacen que el estudiante movilicen procesos y adopten una postura, ¿no? Argumenten, ¿no? Tomen decisiones, ¿no? Entonces, de esta manera, evitamos que el plagio pueda ocurrir, ¿ok? La otra estrategia que muy bien puedes también tomar, lo ideal es la continua, ¿verdad? Otra estrategia son las pruebas finales en línea, ¿no? En este caso, pues, siempre, si vas a adoptar por eso, evitar las pruebas tipo test es lo fijo. Evitar ese tipo de pruebas, los conceptuales, que no nos ayudan. Pues en ese sentido, tú tienes que adaptar los enunciados. Si quieres hacer prueba parcial o prueba final, pues haz que esas pruebas también inviten a la reflexión, también inviten a un análisis para tomar una decisión y que ellos puedan marcar su alternativa de respuesta. ¿Me explico? O sea, no es una respuesta 1, 2, 3 con algo fijo, sino que las alternativas también invitan a la reflexión, también invitan al análisis para yo tomar una decisión como estudiante, ¿no? O sea, ¿cuál de esas alternativas son las que cuál de esas alternativas es la que yo creo que responde mejor a esa pregunta que me estás planteando, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, no evitar lo memorístico, ¿no? No tendría sentido eso, ¿no? Sino que debe ser más bien reflexivo.
La otra es establecer un canal de consultas. ¿Por qué? Si estamos en esta formación no presencial, debemos de prever, por ejemplo, hacer unas videoconferencias para resolver las dudas en caso de que haya algún enunciado no se comprenda bien o alguna duda de un estudiante, ¿no? Sería una buena estrategia, ¿no? De hacer una videoconferencia en ese momento cuando va a comenzar este examen, ¿no? Y contar con un plan B, dice, ¿no? Ante cualquier dificultad. El plan B siempre es conveniente por si se presentan algunos problemas técnicos, por ejemplo, ¿no? Si un grupo de estudiantes no puede dar la prueba en ese momento, ¿no? Pues debemos ser un poco más flexibles, pues con ese grupo de estudiantes fija una nueva fecha, ¿no? Al día siguiente, una hora más adecuada, no lo sé, ¿no? Para que puedas evaluar de la misma manera, ¿ok? También es conveniente hacer otra forma también, dependiendo del número de estudiantes, puedes hacer videoconferencias, pero esto es si tienes pocos estudiantes. Quizás para algunas intervenciones entre profesor y alumno, pregunta-respuesta, ¿no? Que puedan durar poco tiempo, ¿no? De unos 15 minutos, ¿no? Importante también es que puedas determinar el peso que van a tener las pruebas finales, ¿no? Es decir, si estás viendo a lo largo del proceso, tú tienes que valorar también ese proceso que estás pasando y no darle, por decir, 60% a la prueba final. Entonces, ¿qué ocurrió? Solamente ese proceso valió el 40%, ¿no? Entonces, allí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Siempre, como nos dice Vicente, la evaluación continua es lo mejor, ok, sí, es cierto, ¿no? Pero hay estas dos alternativas, ¿no? Y siempre es ir a tomar una decisión institucional. La tendencia, sí, es la evaluación continua, desarrollar esas actividades de aprendizaje de tal manera que nosotros podamos desarrollar otras habilidades que necesitan nuestros estudiantes. Bien. Vamos a ver ahora, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, las que validan la comprensión de contenidos también es una estrategia. Estamos mostrando todas aquellas, ¿eh? No estamos diciendo que estas deben ser. Estamos mostrando todas las estrategias que podamos hacer uso, ¿no? Lo recomendable es la evaluación continua. Pero, por ejemplo, las que validan la comprensión de contenidos están los cuestionarios o las listas de verificación. Pero la recomendación es que estos cuestionarios, pues, no sean pruebas tipo test, ¿sí? Sino que sean reflexivas, de análisis, desde el enunciado hasta las alternativas de respuesta, ¿no? Las que evalúan el desarrollo de habilidades, ¿no? Hacia ahí es nuestra motivación, que trabajen a través de resolución de problemas, elaboración de proyectos, estudio de casos, ¿sí? Las que aumentan el compromiso, motivación de los estudiantes. Esto es la gamificación, aprender a través del juego, ¿no? Es esto, quizás que hacer de que los estudiantes avancen por etapas, asignarles puntajes, o tienen un premio si cumplen una actividad, o tienen a la otra, van acumulando más puntos, etcétera, ¿no? Implica otro tipo de motivación en el estudiante, ¿no? Que también sería importante. Ok, planteadas las estrategias entonces, tenemos ahora evaluación y retroalimentación. Hasta el momento estamos hablando del proceso de evaluación, pero ese proceso de evaluación no tendría, y evaluamos para aprender, nos dice el mensaje allí, ¿no? Pero no tendría sentido si no hacemos un feedback al estudiante, ¿de acuerdo? ¿No? Me detengo porque a veces veo un comentario en el chat, disculpen, no es que hay un problema, sino que trato de leer lo que van escribiendo y rescatando y lo puedo incorporar para poder transmitirles a todos ustedes, ¿no? Entonces, les decía que el feedback forma parte de este proceso de evaluación. No tiene sentido seguir en el proceso a través de actividades y que el estudiante no reciba un feedback, ¿no? Se trata, el feedback o retroalimentación, ¿no? Es un elemento clave del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es comunicar al estudiante de manera objetiva y fundamentada qué ha hecho bien, qué no ha hecho bien. Eso se tiene que comunicar. ¿Qué puede mejorar? ¿No? No solamente basta con decirle esto está mal, no.
también tengo que decirle qué puede mejorar y sobre todo cómo puede mejorar su aprendizaje, su trabajo, ¿no? Eso como docentes nos permite regular el aprendizaje de nuestros estudiantes. El feedback o la retroalimentación es una ayuda que facilitamos a los estudiantes para saber qué capacidades y competencias están logrando, qué le falta alcanzar, saber cómo debe, qué puede hacer para lograrlo, ¿no? Y dónde él puede depositar su mayor esfuerzo. Si algo ya ha hecho bien, pero hay algo que todavía no lo logra, pues hacerle notar eso y que él focalice su esfuerzo en eso que todavía le está faltando, ¿no? Nosotros como docentes, a modo de resumen de esta parte, no basta concentrarnos en corregir exámenes, como estábamos viendo la primera imagen, ¿no? Sino que ayudemos a saber qué y cómo mejorar ese aprendizaje, ¿no? Que es lo más valioso, ¿no? Tenemos aquí ahora. Aquí hay unos elementos centrales del feedback. Unos elementos centrales. Por ejemplo, características. ¿Qué características debe de tener ese feedback, ¿no? Informar al estudiante sobre su progreso, ¿no? En la formación continua, nosotros tenemos que informar qué es cómo va el estudiante, ¿no? A través de nuestras actividades de aprendizaje, saber incorporar un feedback, es decirle en este momento, buscar el momento adecuado para poder transmitir ese comentario, esa retroalimentación, ¿no? Decirle qué es lo que tiene que corregir, ¿no? Vas bien aquí, pero falta tal cosa, ¿no? Valorar el trabajo, la tarea y el proceso de aprendizaje, ¿no? En este sentido, está relacionado con el proceso de aprendizaje del estudiante y no con la persona, ¿no? En este caso, pues, es mejor evitar juicios de valor, como decir, tú no vales, no lo estás haciendo bien. No va por allí el mensaje, ¿sí? Sino que se trata de decir sobre la propia actividad, cómo la está desarrollando, ¿no? Motiva y anima a alcanzar los objetivos siempre. Esto debe ser constante, debe de promover siempre aquí, motivar al estudiante a seguir estudiando, decirle esto está bien, ¿no? Incorpora estas medidas correctivas que nosotros le hacemos notar, revisa tal cosa, ¿no? Más adelante vamos a ver esto con detalle, ¿no? Es correctivo y sugestivo, ¿no? Es decir, tenemos que corregir también, pero además tenemos que sugerir a la vez, ¿sí? ¿Cómo debe darse el proceso de evaluación, no? Pues a través de diferentes vías, ahora que estamos en este contexto, puedo hacer a través del escrito o un mensaje escrito. Si yo le envío una actividad de aprendizaje, él la desarrolla, pues en esa misma actividad puedo incorporar a modo de comentarios y de hacerle señalar exactamente qué es lo que debe mejorar, ¿no? En otros casos también puede enviarle un audio, ¿no? De pocos minutos, puede utilizar el WhatsApp, por ejemplo, como la profesora Sandra también está utilizando, incorporando a través del WhatsApp, puedo hacer una retroalimentación, ¿no? Enviarle un video de pocos minutos en cualquier otro canal que esté a nuestro alcance, ¿no? Debe ser y darse de manera personalizada. Aquí un poquito de cuidado. Cuando decimos de manera personalizada, no decimos de manera individual. El mensaje es, cuando uno dice de manera personalizada, es que ese feedback responda a las necesidades del grupo, del número de estudiantes que tú tengas, identifica cuáles son sus debilidades, cuáles son sus necesidades, y entonces agrúpalas, ¿no? Y a ese grupo de estudiantes, pues emite un feedback, una retroalimentación, un mensaje, ¿de acuerdo? Y a otro grupo de estudiantes, dependiendo de sus necesidades, de la misma manera, ¿no? Ese es dar un feedback de una manera personalizada. Y especificando aspectos a mejorar para pasar a otro nivel. Exacto, o sea, es decir, si queremos que nuestro alumno pase de un nivel de inicio a un nivel de proceso, pues tengo que decirle qué le está faltando, ¿no? Para pasar a un nivel de proceso o uno más logrado. Bien.
voy de tiempo. Bien, ¿cómo lograr que los estudiantes se involucren? ¿Cómo lograr que los estudiantes se impliquen? Planteando preguntas, reflexiones en relación a la actividad de aprendizaje desarrollada, motivando al estudiante a utilizar el feedback para mejorar su actividad de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, aquí siempre lo que decía hace unos minutos, ¿no? No basta decirle, muy bien, esto está mal, no, sino le puedo plantear preguntas como feedback, como parte del feedback, para que reflexione, ¿no? Para que él reflexione y pueda incorporar mejor, ¿no? De esa manera, si yo lo invito a la reflexión, si yo le planteo una pregunta que también le invite al análisis, a la reflexión, pues hago de que él utilice ese feedback, ¿no? Porque si le decimos solamente está bien, está mal, no le estamos diciendo mucho, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, es importante que él sepa qué es lo que le está faltando y que él incorpore ese mensaje que tú le estás dando para que él pueda incorporar mejoras en su trabajo, ¿no? ¿Cuándo debe darse? Durante el proceso de aprendizaje, ¿no? Siempre en la formación, en la evaluación continua, ¿no? Después de una actividad de aprendizaje, es el durante y el después, ¿no? Anticipar a los estudiantes el momento y la vía de comunicación en que recibirán el feedback. Es importante que el estudiante conozca de qué manera se le debe evaluar, cómo se le debe evaluar, cuáles son esos criterios de evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que el profesor está esperando de mí como estudiante, ¿no? Es muy importante eso también, y el feedback tiene que ir relacionado con eso. Bien. Muy bien. Aquí vamos a entrar. Voy a compartirles un documento. A ver si me permiten un segundo, por favor. Voy a proyectar otro documento. Aquí. Lo observan, ¿verdad? Ok. Bien, aquí lo que es, ok, gracias. Aquí lo que estoy haciendo es mostrarles un documento que ya hemos trabajado en la segunda T, es la misma, no la he variado. Y lo que hemos tratado es, esto ya la hemos trabajado, como les digo, en la asistencia técnica 2, ¿no? Y aquí lo que estamos es resaltando los momentos, por ejemplo, en los que fomenta la interacción entre estudiantes, ¿no? En esa ficha de actividad. Estamos resaltando el momento en que el docente planifica, toma en cuenta, utiliza como estrategia dar una retroalimentación en un momento adecuado, ¿no? Aquí, por ejemplo, anticipar a los estudiantes lo que se espera de ellos, ¿no? Darle a conocer los instrumentos, los criterios de evaluación, ¿no? También plantea resolver las dudas para garantizar la fluidez del aprendizaje, ¿no? A través de esta actividad, el docente está planteando, aquí se dan cuenta, hay una revisión de materiales, ¿no? Facilitado, ya sea video, PPT, lo que tú decidas, ¿no? Y planteas ahí, después que ellos hayan revisado, pues voy a hacer una videoconferencia para aclarar dudas, a responder algunas consultas que ellos tengan, para que luego para que ellos se focalicen en el desarrollo de sus actividades, ¿no? También damos a conocer los criterios de evaluación, retroalimentamos oportunamente y fomentamos la autoevaluación y también la coevaluación. Claro, ¿no? Fomentamos eso. Depende cómo planifiques tu ficha de actividad. Otra, aquí también, como esta ficha de actividad recordarán ustedes que consideraba 3 actividades, pues es dar a conocer los criterios de evaluación, ¿no? Ofrecer feedback otra vez de manera oportuna. ¿Ok? Criterios. Y aquí recordarán ustedes también el estudio de casos, ¿no? Que planteamos, ¿no? Para el área de confecciones, ¿no? Para el módulo de confecciones, ¿no? Y imagínate, en este estudio de casos, ¿no? Imagínate que la respuesta o el trabajo del estudiante fue este patrón básico de blusa, ¿no? Y aquí le hemos colocado a modo de diálogos algunos feedback. Por ejemplo, muy bien. Imagina que solo le pusiste muy bien. ¿Qué le estamos transmitiendo al estudiante con solo darle muy bien?
Es diferente, por ejemplo, si le ponemos excelente trabajo, la identificación de las medidas, ¿no? Te ha permitido diseñar el patrón básico de la búsqueda. Estamos reforzando algo que ha hecho bien, ¿no? Aquí tienes otro modelo de feedback, de otra forma, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí le estoy señalando, ¿no? Esta medida no es correcta. Por favor, revise el apartado X en el material publicado en el aula para que puedas construir esta parte del patrón, ¿no? Estoy asumiendo que hay un error allí. Le estoy diciendo dónde debe ir, en qué material lo va a encontrar para que él pueda identificar rápidamente qué es lo que necesita como concepto para poner en práctica y mejorar este patrón básico, ¿no? Entonces, estos dos tipos de feedback de reforzamiento y el otro de identificación de dónde puede ir para poder mejorar el trabajo son mucho más productivos, más ricos, que en lugar del otro, que decimos solamente único y no decimos más, ¿verdad? Lo mismo ocurre, imagina ahora que el patrón te lo hayan entregado de esta forma, ¿no? El estudiante, mira, se despistó y solamente no entregó más especificaciones de medidas, ¿no? Y imagina que solamente le hemos puesto, no es correcto, incompleto. ¿Qué mensaje le transmitimos si solamente decimos esto, ¿no? Una pregunta que le puedo plantear a modo de feedback, le puedo decir, ¿podrías integrar las medidas que determinan el patrón básico de la cursa? Entonces el estudiante tendrá que plantearse, ¿no? Uy, me está faltando las medidas, entonces tengo que recurrir, ¿quién tendrá que recurrir a su material, a otra fuente de información que decida para incorporar estas medidas? Y aquí le planteo otra pregunta. ¿Cuáles son las medidas que te permitieron construir, más directa, ¿no? O sea, ¿cuáles son las medidas que te permitieron construir el patrón básico de la blusa? Te sugiero que revises el material ubicado en el aula, ¿no? Y aquí, como el producto final de nuestra ficha de actividad era pedirle una infografía, asumimos que esta fue la infografía que nos presentó, ¿no? Le puedo poner aquí, podrías integrar el concepto también aquí, ¿no? Imagínate que no está bien hecho. Digo, pues integra el concepto tal para comprender bien el diseño de este patrón, ¿no? Y voy un poco más allá, le digo, revisa la ortografía. También como docentes tenemos que entrar en eso, ¿no? El mensaje debe ser claro y conciso, porque quizás lo que han escrito no transmite adecuadamente el mensaje que el estudiante quiere. Entonces también como docentes tenemos que entrar en ello, ¿no? Y de la misma manera, y aquí, por ejemplo, les planteamos un modelo de rúbrica, ¿no? Aquí tenemos un modelo de rúbrica donde hemos establecido unos criterios de evaluación y unas categorías, ¿no? Los criterios de evaluación, por ejemplo, están búsqueda de información, calidad de la información, diseño del patrón básico, en este caso estamos hablando de esa blusa, ¿verdad? Y la infografía como producto final, ¿no? Las categorías, entonces hemos puesto en inicio el proceso logrado destacado, ¿ok? Entonces, hemos tratado de establecer una diferencia en cada una de ellas, ¿no? Para que el estudiante pueda, si esto se lo da a conocer, el estudiante sabe hacia dónde quiere lograr. ¿Me quiero quedar en proceso? ¿Quiero alcanzar el lograr o quiero ser el destacado? ¿No? Entonces, si el estudiante conoce esto, el estudiante decide también de qué manera va a desarrollar su trabajo, ¿no? El que menos no querrá estar en inicio, pues yo quiero estar en un destacado, entonces se esforzará por llegar a eso, ¿no? Y dependiendo cómo encuentres tú el trabajo, puedes decir, tu trabajo se encuentra en proceso o se encuentra en logrado, pero tu feedback debe de estar indicado, ¿no? Si estás en proceso, ¿qué te falta para llegar al logrado, ¿no? Hacer esas preguntas de reflexión, plantearle también sugerencias, preguntas que le inviten al análisis, a la reflexión, ¿no? Hemos planteado aquí búsqueda de la información, calidad de la información. Los expertos en diseño del patrón básico podrán ingresar aquí sus criterios, ¿no? Y la infografía también hemos tratado de encontrar alguna categorización, ¿no? Es una sugerencia, ¿no? Es un modelo de instrumento que pueden utilizar, así como la ficha de progreso también que ha utilizado la profesora Sandra, y estoy segura que muchos de ustedes la utilizan, ¿no? También puede ser de ayuda para evaluar ayudarnos a la evaluación continua, ¿no? Bien. Y aquí, en el segundo, por ejemplo, que apuntaba hacia el área de computación, ¿no?
sobre el diseño publicitario de la misma manera que el anterior, ¿no? Era un diseño publicitario del medio ambiente, ¿no? Acá, por ejemplo, no contienen los elementos del diseño publicitario. Podrías integrar tal concepto para mejorar este diseño. La gráfica es atractiva, pero no contiene todos los elementos del diseño. Te sugiero que utilices tal cosa, ¿no? Y así sucesivamente. Muy bien. Pues, dicho eso, vamos a pasar a las orientaciones finales, que ya estamos en tiempo, ¿no? Se ve la pantalla, ¿verdad? Ok, entonces, en las orientaciones finales, ¿no? ¿No se ve la pantalla?